Hola amigos de Contexto. Hoy volvemos con la política local. ¿Qué está pasando? Ya están muy cerca las elecciones de las alcaldías en febrero. ¿Sabe usted por quién va a votar? ¿Sabe usted quiénes son los regidores del candidato, del partido que usted quiere votar? ¿Qué es lo que debe de hacer ese candidato para que su zona, su lugar, su hábitat esté mejor? Bueno, ¿qué pasa con la Junta? ¿Cuáles son las últimas determinaciones que ha tomado? ¿El orden de las casillas? ¿En qué orden estarán? Sabemos que ha habido algunas impugnaciones en cuanto a dónde debe estar la cara de los candidatos según el partido. ¿Qué ha pasado con esto? Y, ¿verdad?, ¿cuáles son los candidatos que tienen mayores posibilidades de obtener el éxito? Para hablar sobre este tema, hemos traído en esta ocasión al politólogo David Lahoz para que David nos haga, vamos a decir, un escenario, nos describe el escenario actual. Todavía puede variar la cosa. Yo creo, David, bienvenido, y te pregunto, Gracias. yo creo que no está tan caliente la pista para las elecciones de febrero. Poco se habla de los regidores, se habla un poco de los alcaldes, pero no lo suficiente para ya estas elecciones estar tan cerca. Y los comentarios como que yo diría que se resumen en cuanto a las elecciones de mayo, que son, bueno, las que la gente cree más importantes. De hecho, yo creo que el alcalde y los regidores son funcionarios incluso más cercanos a los ciudadanos, pero no lo ven así en la República Dominicana. Esto es, bueno, ¿quién gana? El PLD, el PRM, el Partido de la Fuerza del Pueblo, que dice Miguel Vargas. Bueno, ¿cuál es la situación a tu juicio, Miguel, y qué podemos esperar de estas elecciones? Bueno, lo que se nota es que la Junta Central Electoral no está a la altura de la circunstancia y del objeto que tienen las elecciones municipales de febrero, porque lo que se observa a nivel de opinión pública y en la calle es que tenemos un proselitismo anticipado de lo de mayo. No estamos hablando de febrero. Lamentándolo mucho, la Junta está fuera de foco, no entiende el proceso, no entiende que nosotros, el país necesita la separación de las elecciones. Yo entiendo que ha sido muy bueno el que sean separadas, pero separada incluye el que el proselitismo con relación a lo congresual y nacional sea separado de lo municipal, y no se observa que eso esté como delimitado, sino que hay un proselitismo de mayo anticipado en febrero, y el proceso de febrero como que luce opaco, sin claridad, no se sabe cuáles son los candidatos. Se está ignorando el hecho de que la ley habla de partidos y agrupaciones políticas e incluso candidaturas de ciudadanos solitarios, que en solitario aparezcan y se presenten como candidatos. Y la Junta no ha explicado. ¿Hay alguno, David, en esta ocasión que vaya solo? He escuchado que hay algunos en provincia, en el distrito no sé, ni en la provincia de Santo Domingo, pero es que tampoco se sabe porque la información es muy pálida de parte de la Junta y como que no está claro. Más bien se ha limitado lo de febrero a los procesos impugnatorios que han habido en el Tribunal Superior Electoral, que es diferente. Entonces, en otro momento la opinión pública ha dicho como que el Tribunal Superior Electoral le está disputando espacio a la Junta, y no es eso, es que la Junta luce rezagada. El Tribunal ha hecho su trabajo, pero el de la Junta, que es la organizadora, el órgano que la Constitución dice que tiene que organizar el proceso y explicarle a la ciudadanía qué es lo que está en juego y cómo ejercer sus derechos. Entonces, como que no. ¿Tú crees, no David, que la Junta Central Electoral tendría la potestad y sería el organismo indicado para que realmente se promovieran las informaciones, no solamente del proceso electoral, que sí obviamente le corresponde a la Junta, sino de promover más en sí las elecciones de febrero, antes que la de
que la de mayo, porque somos un país presidencialista y no tenemos esta tradición, vamos a decir, de votar primero a alcaldes y regidores, y esto se nota. De hecho, tú mismo estás diciendo que no hay una promoción explícita de esto. ¿Eso de las elecciones en febrero está en la Constitución? ¿O es una ley? No, yo creo que está en la Constitución. Ajá. Porque se ha pedido, y es otra discusión muy fuerte, de si deben ser separadas o si deben de juntarse. Sí. Yo estoy con que sean separadas, porque es que la democracia se fortalece con la emergencia de nuevos liderazgos. Sí. Y de hecho, aunque ha sido un poco tenue la campaña, me satisface mucho cuando veo la televisión que están apareciendo muchos muchachos jóvenes, sí, que están aspirando a regidor, que esto, que lo otro, pero entonces no se le está dando la debida promoción institucional. Entonces, al estar tan cerca, sí, sí, eso, la presidencial, claro, y la municipal, yo pienso que fue un error de conceptualización. Es decir, dado que es un país tan presidencialista y que inclusive la institución municipal depende del situado que le haga el Poder Ejecutivo, y lo mismo con el Congreso. Sí. Debería, para mí el sistema que mejor se probó fue el de a los 2 años, a medio término, hacer las elecciones municipales y congresuales, porque no entiendo, es decir, la presidencial arropa todo. Entonces, los candidatos presidenciales no deberían estar en la calle, pero están haciendo campaña. Claro. Supuestamente por sus alcaldes. Exacto, exacto. Y por sus candidatos en la parte... esto de hacer primero las municipales y después las presidenciales y congresuales, a mí me parece un error. Después por ejemplo, simultáneas. Yo viví muchos años en Francia, y en Francia la presidencial va separada, y después, 3 meses después de la presidencial, es que se hace la del Congreso, el Parlamento, como se llama allá, Asamblea Nacional. Después, es decir, para que la presidencial no arrastre la atención, lo que tú estabas diciendo. Sí. Entonces, los candidatos, que hay muchos interesantes, de todos los partidos, de movimientos de jóvenes, quedan como opacados, quedan como en el anonimato prácticamente. Y eso debería de corregirse. El gran problema que yo encuentro de este país, si uno lo compara inclusive con nuestros pares en América Latina, es la inestabilidad en los sistemas electorales. Es decir, nosotros cambiamos de colegio cerrado, colegio abierto, elecciones separadas, elecciones juntas, entendemos 2 años a algunos. Es decir, no hay en el tiempo, los últimos 30 años, siempre es algo nuevo lo que hay. Y por ejemplo, los colegios cerrados... Entonces eso cuesta mucho que la gente se acostumbre. Pues o que se eduque en torno a la democracia. Entonces ahora, voto electrónico, voto manual y electrónico juntos. Esa inestabilidad en el sistema lo que hace es que la gente no se estimule a votar, entiendo yo. O que no entienda el proceso. O que no entienda y cometa errores. Cometa errores que podrían evitarse de manera elemental. Porque hay una cosa, o sea, la Constitución le asigna una tarea muy clara a la Junta Central Electoral, y los partidos políticos tienen un rol también definido en la Constitución. ¿A quién le corresponde delimitar esas áreas y reglar la competencia de cada quien? Esa es la Junta. Y eso es lo que no se percibe, que la Junta haya, por ejemplo, no se conoce una sola advertencia de que no estamos en mayo, sino que estamos en el proceso de febrero. La forma de usar los recursos, la forma de hacer la propaganda, esos detalles, la forma de promover a quien hay que promover ahora, porque usted no puede sacar una página completa hablándome de mayo cuando lo que tenemos es febrero, eso hay que quitarlo. Para ser justo, ellos también prohibieron algunas cosas que está en la ley electoral nueva, que es la de inauguraciones. Sí. Ellos lo hicieron y dijeron, no se puede hacer tal y tal cosa. Ahora, si lo hace, ¿qué pasa? Hay sanciones. La ley prevé sanciones drásticas. A los partidos. Hay sanciones, sí, hay sanciones. Económicas. De todo tipo, hasta de privación de libertad. El tema es, que se ha dicho y repetido,
que faltan los fiscales Sí. No, electorales. la Fiscalía Electoral Sí, no está, sí, no exacto, está, que son los que van no está a- hecha. Yo opino que aún en a dar esa, esas con funciones. esa ausencia, la Junta ha debido ser un poco más diligente en cuanto a decir... Que está contenida en la ley, ¿no? Sí, cuáles son las reglas, qué está permitido, qué no está permitido, y ser punitiva. Lo puede hacer, pero como que está como muy ensimismada en ella misma, en organizar y como en establecer una agenda propia que no se entiende tampoco. Entonces se pierde el elemento de educación para la democracia y de afianzamiento de la democracia en función de nuevos liderazgos, de la emergencia de nuevo liderazgo, porque es que febrero podría determinar mayo, pero es en la medida, quedamos bien en febrero. Me explico. ¿Tú crees que Bueno. la participación será igual? No. No, no será igual, pero sí, si usted promueve nuevos líderes ahora en febrero institucionalmente y aparece gente con un liderazgo ya definido y una posición ganada, lo que ocurra en mayo vendría entonces eventualmente en función de cómo se aglutinen esos nuevos líderes en torno a lo congresual y nacional de mayo. Y el proceso que se nota es el inverso, que los que van a participar en mayo quieren como autolimitar a los de febrero. Sí, coparlos. Coparlo de manera que siga el arrastre tradicional que exacto. hemos querido O sea, que evitar. no se va a votar por el regidor o ni siquiera por el alcalde, sino por el partido, por el candidato presidencial. No, y que ahora el voto por los regidores es preferencial también. Sí, es Eso mucha gente preferencial. no lo sabe. Sí. Es decir, Mucha el gente. hecho, y tú no puedes entonces votar por un alcalde de Y un un partido y un regidor regidor de otro. que está mal. Se anula, Sí. se anula. Y eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. Eso hay que, Yo creo que pero la faltan máquina no 20 te días, son permite. 20 días que faltan. Tenemos el proceso encima ya. Sí, Sí. tenemos el proceso encima. Sí, o 20 sea, y pico de días. sí, entonces hay mucha publicidad, mucho trabajo, pero se ve más mayo, es decir, está la labor de los partidos más dinámica que la del órgano organizador constitucionalmente encargado de soltar la puerta de la democracia para que la democracia se consolide. O sea, nosotros probablemente pasemos por febrero sin saber qué pasamos. Y entonces eso es grave porque tenemos un Estado social que necesita ser afianzado y con líderes que entiendan esa constitución y la forma de proceder. Se sigue con el autoritarismo, el caciquismo, y entonces eso no ayuda a los objetivos de la constitución. A nosotros nos interesaría ver una junta cumpliendo los objetivos programáticos de la constitución, no como a veces parece como que se está adecuando a la agenda de alguien. David, tú hablas de que hay muchas candidaturas nuevas que pudieran dar, vamos a decir, sangre nueva, nuevas acciones, nuevas propuestas. Sin embargo, también se sigue diciendo que para alcanzar un puesto electivo se necesita tener mucho dinero y sacar mucho dinero a la calle. ¿Por qué se necesita sacar tanto dinero? Y Se esto... supone que los gastos electorales están limitados ahora. Es que ahí hay otra deficiencia. En la de ley Junta. está limitado. Sí. Hay otra deficiencia de la Junta, es decir, la Junta no ha arreglado, y si lo ha arreglado, no ha publicitado lo suficiente la manera en que se invierte. Ya en el proceso de las primarias hay serios cuestionamientos a la forma en que se invirtió en ese proceso. Entonces, ahora en febrero está, o sea, los propios candidatos no saben qué está permitido y qué está prohibido en cuanto a recursos, ni de quién puedo tomar dinero, ni de quién no. E incluso se habla... ¿En qué monto? Y en qué monto. E incluso se habla de que las asignaciones que tienen los partidos políticos podrían quedarse como un dinero a usar para mayo y no en febrero. Wow. Entonces, o sea, y se supone que eso está estipulado, que por regidor, por alcalde, por diputado. ¿Y no se ha desembolsado nada hasta el día de hoy? Yo creo es sí. que los desembolsos están y los montos de los partidos, Sí, están pero es un asignados. problema también de distribución. ¿Cómo se distribuye? Pero eso está estipulado, Porque David. en los partidos, no, pero siempre ha ocurrido en los partidos que hay gente que le llega el dinero y a otro que no le llega. Y entonces el que no le llega se pregunta, ¿pero por qué
a aquel candidato sí y a este no. Usted podría decir, bueno, yo dirijo mi partido y tengo mis prioridades dentro de los candidatos, pero eso no es lo que dice la ley. No. La ley habla de igualdad. ¿Qué espacio va a tener cada candidato en la televisión, en los medios escritos, en las vallas publicitarias? Todo eso debe ser reglado y están las condiciones dadas para que la Junta haga un trabajo en ese sentido. Y no está claro. ¿Qué No está tan claro. cierto es, David, a tu juicio, esta cantidad X de dinero que se tiene que repartir o utilizar el llamado día D, o sea, el día de las elecciones? ¿Realmente se reparten todos los partidos mucho dinero ese día? Entonces, ¿para qué es que para transportar a la gente, para darle dieta para que vote? Tenemos que ir a la pausa ahora. Nos vamos a la pausa y entonces venimos Vemos con ese este tema. Bien, amigos, continuamos este programa con el politólogo David Lahoz, viendo la coyuntura próxima de las elecciones municipales y cómo eso repercute en las próximas elecciones presidenciales y congresuales. Preguntaba al final del segmento anterior, Mónica, que qué tan importante es la logística del día de las elecciones. Yo te diría, no respondiendo por él, que habiendo observado durante muchas ocasiones las elecciones, no sé cuál político era que decía que las elecciones se ganan Sí. el día de las elecciones en las mesas electorales. Sí, señora. Y por más publicidad que tú hayas hecho, hay un tema que ha surgido últimamente y es la posibilidad por el sistema electrónico de escanear el código QR y entonces por medios electrónicos también usar, hacer votaciones de gente que no están presentes. Exacto, sin estar presente. Sin estar presentes. Pero eso también amerita una logística. Sí, pero esto se determinó, es bueno aclarar, en la auditoría que estaba haciendo la compañía esta, Alhambra, era algo así. Alhambra. Y resulta muy peligroso y no sabemos tampoco qué medidas se han tomado con esto. Porque si personas que no están, ahora se pone la huella digital, pero... Eso salió ayer. Sí. Eso salió ayer, de que hay que poner la huella digital. Hay algo que me parece que no me gustó, porque en las elecciones primarias había una casilla que era ninguno. Sí. Y normalmente, por ejemplo, yo que viví en Colombia, en Francia, en Canadá, tú tienes una casilla que es blanco. Tú votas en blanco, tú no quieres votar por ninguno de esos. Entonces ahora ellos lo cambiaron y pusieron, ya no es ninguno, sino no preferencial. Ay, papá. Ahora va a ser así. Eso es lo que va a decir. Hay un Entonces, concepto tu voto, que nadie lo va a entender. No, que tu voto es no preferencial. Tú no pongas blanco o ninguno. Así es que se va a llamar el voto en blanco. Míralo ahí, no preferencial. Pero ya sí que no es bueno. Nadie va Eso a votar. salió ayer. Eso está en los periódicos de hoy, lunes, cuando estamos grabando este programa. Wow. Es Además, lo que es un te término digo, que no conoce la población. Por eso- Ariel, ¿tú sabes lo que es eso? No preferencial. Ahora que yo escucho eso. Oh, díselo a tu gente cuando tú llegues. Pero es que ¡qué lío! Bueno, ayer hubo un simulacro. Sí. La nota de prensa de la Junta dice que todo salió bien. Sin embargo, lo que la prensa refleja es que hubo problemas con varios equipos. Aparatos que no leían las huellas, otros que no leían las cédulas, otros que no encendieron a tiempo. Es decir, hay fallas que son propias de un proceso de prueba, pero la certeza no se resuelve del proceso con una nota de prensa, sino que hay que darle una explicación al país de por qué ocurrió eso y cómo se va a corregir. Entonces, ahí hay una gran deficiencia. Lo del código aquel y de votaciones récord pueden ocurrir por dos razones, o por fraude, o porque en la mesa donde los equipos no funcionaron, entonces amontonan las cédulas y luego los encargados del proceso son los que
Lo hacen. Lo hacen, pero en ambos casos son fraudulentos. Medidas no contempladas en la ley o lesivas a la ley, es decir, estamos ante fraude. No, porque si lo hace, eso es... ¿Cómo sabe la intención del dueño de esa cédula? Imposible. O sea, hay una manipulación evidente. Yo no sé, yo lo he dicho en varios programas y lo reitero en este momento. Yo pienso que a nivel mundial el sistema electrónico para voto es muy minoritario, creo que son 6 países que lo usan. Sí. Y otros los han abandonado. Y algunos lo han abandonado, como el caso de Alemania. Sí. Constitucionalmente. Sí. El Tribunal Constitucional prohibió el voto electrónico. En Alemania. Que es un país el país organizado. más informatizado y digitalizado del mundo, que es Corea del Sur. Lo único que no hace digital es la votación, es manual también. Yo decía, pero si nosotros tenemos esta tradición de manipulaciones, de fraude, de esto, de lo otro, ¿por qué hay que aventurarse a esto? Todos los partidos dominicanos han tratado de hacer fraude en un momento dado. No uno Sí, más, sí, no, yo no me estoy refiriendo a uno. Por eso, te estoy apoyando en lo que estás diciendo. Todos lo han... Entonces, ¿por qué el que más fraude pensar? hizo en la historia de este país es el Partido Reformista. Entonces, ¿por qué pensar que otro no lo va a hacer? Es que lo que hay es que protegernos. De hecho, también en América Latina hay una tradición Entonces yo pienso que lo más recomendable, porque esto se supone que era un plan prueba. Piloto, ¿no era? Sí. Sobre todo lo de las primarias, pero ya se está insistiendo que no, ese es el sistema. Y entonces ahora se hace algo todavía más rocambolesco, que en alguna provincia manual y en otra digital. Bueno, en la encuesta, el periódico Acento Digital hace siempre una encuesta. Acento.com. Hace todo, no sé si es semanal que ellos la hacen, no sé, pero de vez en cuando me entro, incluso voto. Y la última encuesta de esta semana fue si creemos que bajo el sistema actual habrá transparencia en las elecciones, y cuando entré y voté me di cuenta que había un 70 y pico % que decía que no, que encuentra que no hay transparencia, y eso me lo encuentro muy serio. Eso no es científico, claro, pero te refleja un... No, eso No, y es... podría incidir en la cantidad de ciudadanos que se aventuren a ir a las urnas, porque si no hay confianza de que va a ser respetado su voto, entonces ¿para qué me voy a levantar de mi casa a hacer una fila? Yo creo que esa es la peor de las decisiones. Claro, También, porque entonces tú le estás dejando el campo abierto a los otros. También hay detalles organizativos, o sea, a mí me toca en el Archivo General de la Nación y siempre las votaciones se hacen en el primer piso. En las primarias mudaron todas las mesas arriba al segundo piso, en unos escalones claro, que que hay gente son, entonces mucha gente con problemas de motriz, movilidad, sí. de movilidad, entonces, óyeme, se devolvió y el que se quedó, o sea, había una situación ahí en esa que fila ya quizás no vuelve. Quizás no va a volver. Entonces, esos problemas de logística tienen que pensar en los ciudadanos que tienen problemas de movilidad, en el tiempo de los ciudadanos, en el calor, por la cantidad de gente, porque también no he escuchado si se van a poner todas las mesas que deben colocarse. En las primarias fue creo un que 50. Son 17.500 mesas electorales. Ese es el universo, pero lo que ellos vayan a hacer organizativamente tampoco lo han explicado. Escuché también en otras que problemas como el abrir una puerta ocurrió tarde y no a la hora de vida, y entonces la gente con la fila afuera en el sol, o sea, es un proceso delicado, traumático, o sea que el ciudadano se siente irrespetado, se siente vejado, entonces ese tipo de situaciones que el organizador es que tiene que preverlo, tiene que tener cuidado. Se ha dicho, y eso sí se ha publicitado, de que habrá una limitación de las delegaciones de partidos políticos, y que habrá un número... ¿Cómo? Pero dentro del recinto. Sí, dentro del recinto. Dentro de la y alrededor. Dijeron que no iban a permitir personas con gafetes,
de cada partido, ahí en la puerta y así. Ah, bueno, que ya, no ya. le iban a Bueno, que permitir. se iba a limitar. Sí, que se iba a Iban a limitar. estar, pero limitados. Los No que que cada tuvieran la partido. autorización. Sí, sino que parece Bueno, que por bloque. eso no es malo, Julio, porque eso... No, se supone yo a que veces veo un impide, hambre de gente. Por eso a veces impide... Pero hay la- algunos la que te compra de ayudan, votos. ¿eh? Yo a Sí, veces, hay algunos inclusive que te de otros ayudan. partidos, yo Sí. de partidos distintos al que yo fuera a votar en votar. un momento dado, ¿dónde está la mesa tal? No, Porque yo las te cambian ayudo. de lugar. Me dice, mire, vaya allí. Ellos no te preguntan de No, qué no, partido no, tú eres. Ellos lo hacen bastante bien, por lo que yo he Sí, visto. pero en espacios pequeños. Ese molote que se arma es un problema. Es un problema. Que hace que dure más el tiempo de votación porque preguntan que el listado que en qué orden apareció en qué orden apareció, entonces se arma y uno que pregunta, el otro que no escuché, y entonces se pierde un tiempo también en eso que es importante. Y a veces cuando las mesas tienen mucha gente, por ejemplo, la 6, entonces la 6A, y entonces no, que esta es la 6AB1. Yo tuve con mi mamá que llevarla como 3 filas. No sé qué tan... que no me dieron la información Pero correcta. la propia madre del penco tuvo dificultad. Sí. Tuvo dificultad. Sí, o sea, el colegio que le tocaba a ella, o sea... Ella se equivocó. Pues. Bueno, Sí, pero pero que también cualquiera se debería- equivoca, claro, pues. cualquiera Pero se eran dos equivoca. casillas nada más. Bueno, pero como quiera Julio. No era la gente como ahora se que va a haber equivoca. 20. Eso Una tiene que señora ver con la mayor. intención del Claro. voto de ella, pero... es Ella que se tú te equivocó, turbas. yo vi el video. Sí, yo lo Entonces vi. dice, no, que no es ese. Digo, pues ya usted le dio, doña. Sí, pero eso también hay que contemplarlo, Julio. Eso es Hay por el mucha gente que le pasa ambiente esto. inadecuado. Claro. De en mucha la gente. Sí, porque eso tiene que haber un orden y una claridad. Yo creo que deberían organizativa de lo que se va a hacer. haber mesas Quizá para personas. para personas mayores y algunas para discapacitados, Sí, yo pienso lo que mismo. les facilite la votación. Rampas y ese tipo de cosas. Una rampa tú la haces de madera. Sí, porque ahora no se ha dicho, pero esa vez se acordó de que el voto asistido, que también es una cuestión... No, pero a veces es necesario el voto asistido. Bueno, pero qué peligroso Sí, es también peligroso. eso. ¿Asistido por quién? Sí. ¿Y qué va a pasar? Mira, mamá, es ahí que tiene ahí, tanto. Es peligroso. Sí, o sea que Bueno. todos esos detalles por lo menos deben de airearse lo suficiente para generar confianza, que el ciudadano sepa que no es a un relajo que va, sino que va a un Es una proceso cosa muy serio. seria, señores, las Sí, elecciones a la consolidación nacionales. de la democracia y a elegir a quien realmente uno desea que sea su representante. Pero el órgano... Mira, es por que ejemplo, tiene yo te voy a poner un caso de lo que tú hablabas de las municipales. Yo no sé la lista al día de hoy Yo tampoco. de los candidatos a regidores en el Distrito Nacional, en la circunscripción 1, que es la que te yo toca a vivo, ti. que no sé, debe haber 15 o 20 o 30, yo no sé cuántos son. Yo no sé cuál es. Y es por cada O sea que partido. tú no sabes ahora mismo por qué regidor tú vas a votar, yo tampoco. No. Tengo un amigo que yo conozco, Menos mal que tiene por lo menos esa referencia. pero él está en un partido pequeñito, muy Pequeñitico, pequeñito. que a lo mejor, como tú no sabes de los otros, vota por él. No, porque si tú votas por ese regidor, tiene que votar por él. arrastra al alcalde. Sí. Ese es el problema. Pero si vota por el alcalde y no vota por regidor, se le imputa al regidor que más votos tenga. Exacto. Pero ahí es ¿Tú donde... sabes lo que es eso? Ahí es donde está la dificultad de que la información tiene que ser previa y luego de que tú tienes la información previa, la información sobre la boleta, sobre cómo se van a alinear los candidatos en la boleta, cómo está, para que tú puedas entonces hacer tu votación en un tiempo razonable. Yo he visto, rápido. por ejemplo, en España. Pero estar ahí cucuteando dónde que está fulanito o no conociendo Bueno, quiénes también están se ahí. puede O sea, esperar. En España practicar. te mandan la lista, en el caso de las elecciones municipales y la del Parlamento también, eso lo hacen los partidos, te mandan cuáles son sus candidatos. Mire, estos son mis candidatos. De allá no existe el voto preferencial, sino eso es lista cerrada. Yo prefiero ese que los otros, porque esto es un tirijala entre los mismos candidatos y eso. no es que tú no lo conoces Pero prácticamente. tú no sabes quién es, tú votas por el partido y ya. Bueno, deberían de hacerlo, eso de mandar cada partido sus candidatos. Sí, porque digo, los de listas abiertas
y desbloqueadas, que es lo que hay aquí, o listas cerradas, que era lo que había antes en este país. Entonces la gente que hacía, votaba por el PRCC, pam, pam, ya. El gallito. Sí, y entonces la precedencia la hacía el partido, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Sí. Tú sabías que tú podías sacar hasta el 6 o el 7. Sí. Pero que según la ahora, cantidad de votos. si hay un proceso que es muy personal, es este de los regidores, porque es más por persona y por el gran número de personas que hay en el ambiente, es que usted se va a decidir. Si usted no tiene La información. ese quantum de quiénes son y cómo lo va a escoger, de qué manera usted va a ejercer, o si quiere combinar, porque también se puede hacer combinaciones. Las combinaciones se deben explicar, porque Pero en usted la puede- regiduría no se puede hacer combinaciones. Sí, no se puede, pero hay que explicar Hay por que qué no se explicar. puede. Si la gente, si no tiene la información, lo va a hacer, probablemente. Lo va a querer hacer. Lo va a querer hacer y Porque lo van a mucho hacer se ha una parte. hablado que como ahora en los diputados sí se va a poder hacer, la gente cree que también con los regidores se puede. Bueno, yo hay que quisiera también, aclararlo. David, que tú hablaras un poco de los candidatos congresuales, si es que tienes la información. Sí, de los alcaldes, si se tiene, ¿cuáles crees que están más fuertes que otros? Ahora, por ejemplo, en el distrito hay una competencia bien fuerte, porque los candidatos yo diría que son bastante buenos. Sí. Y sí. hay una competencia bien reñida. Yo me atrevería a pronosticar que va a ser bien ¿El qué? reñida la competencia por la alcaldía del distrito, por ejemplo. Es mayoría simple, o sea, aquí no hay segunda vuelta. Es bueno que se sepa que pudiera ser por muy pocos votos que ganara uno u otro. ¿Cuál tú crees que será el escenario, principalmente aquí en el distrito? Coincido en que los candidatos son todos muy buenos candidatos y que será bien reñido la determinación de quién será finalmente el ganador. Y precisamente por ese tipo de competencia es que el organizador tiene que dar garantía de diafanidad en el proceso, Sí. para que luego no se generen dudas. El posicionamiento, bueno, recién hablando con un grupo de amigos, había mucha confusión en por quién votar, porque son candidatos, es muy bueno lo que tiene el Distrito Nacional. Y igual pasa en algunos municipios de la provincia de Santo Domingo, que son los más cercanos a nosotros aquí en la capital. Entonces, esa situación el votante necesita suficiente información para saber cómo lo va a hacer y finalmente poder llegar a definir por cuál de los candidatos debe inclinarse. Y esa labor es la que yo entiendo esencial de parte de la Junta. Tiene que darle la suficiente claridad al votante de qué es lo que realmente puede hacer cuando esté o en la pantalla o ante una boleta. Y sobre eso es que nosotros quisiésemos hacer hincapié, porque es que el proceso municipal, Juan Pablo Duarte, el fundador del Estado Dominicano, el padre de la patria, decía que era por donde iniciaba la democracia, por el ámbito municipal. Por Sí. vía de consecuencia, tenemos que tener mucho cuidado para que la gente pueda definir, porque el posicionamiento ahora se dice que es por partido, pero también podría ocurrir que sea por candidatos, porque hay partidos que no están bien posicionados, pero tienen muy buenos candidatos. No, de hecho, hay muchos candidatos que se están promocionando más que por el partido, por ellos mismos. Exacto. Entonces, la gente tiene que tener la certeza, lo puedo echar por esto y mi voto va a ser respetado. Vámonos a la pausa, David. Julio, volvemos en el proceso. Bien, amigos, continuamos en este último segmento con David Lahoz, conversando sobre la organización de las elecciones, de los procesos, pues son varios en plural, electorales, tanto de febrero como de mayo, de este año 2020, en donde se renovarán todas las posiciones electivas del país,
alcaldes, regidores, directores municipales, senadores, diputados y presidente y vicepresidente de la República, o presidenta y vicepresidenta de la República. Bueno, hay varias candidatas ahora. Todavía no hay candidatas a la presidencia. A la presidencia no. Pero hay... No hay. Alcalde, a diputadas. Sí. Entonces, conversábamos sobre las falencias que ha detectado nuestro invitado en la Junta Central Electoral en cuanto a la coherencia de su mandato. Y yo particularmente entiendo que lo que ha tenido la Junta no es malas personas, porque yo conozco varias de ellas. Sí, yo también. Son gente de lo que yo puedo alcanzar a decir muy seria y gente comprometida, pero ha habido inconsistencia. Inconsistencia, porque tú no puedes decir hoy una cosa, al mes otra, a los 3 meses otra, sobre un mismo tema. Mira esto, no puede ser que todavía estemos hoy es día 20. Sí, 20. Faltan 10, menos de 27 un mes, días. Menos de un mes. 26 días. Menos de un mes de las elecciones municipales. Y todavía hay tantas interrogantes que están haciendo un simulacro. Yo no sabía tú sabías que iba a ser un simulacro. Yo ¿Tú no lo sabías? Yo me enteré ayer mismo. Yo no lo sabía. No sé si en el área donde yo resido la hicieron, no lo vi. No lo vi. Poca gente vio y poca gente asistió también. Además, en este puente largo quizás no era el mejor momento. porque hoy estamos trabajando, pero hay muchísima gente que se quedaron de puente por el Día de la Altagracia. Ustedes van a ver este programa mañana martes, pero el mejor simulacro es la confianza. En la medida los organizadores generan confianza en la población, en esa misma medida el proceso irá bien, porque ellos son los garantes del Pero el proceso. problema de esto es que son, como decía Julio, son personas muy serias que todos pensábamos que generarían mucha confianza. El problema es que como ha habido cambios, ya uno duda no por ellos, sino por el proceso. Sí, además que nosotros como ciudadanos no siempre es que ellos piensan que es cuestionarnos. suficiente con que ellos entiendan el proceso. Pasa como las profesiones. El que es médico o es abogado domina su área, pero él tiene que saber explicar a ellos quien son no lo 7, es, son. cuál es el proceso. ¿Cuántos jueces ¿Cuántos son? jueces son? Son 7. No, que ellos no son jueces. Son administradores. Son miembros de la Junta. Miembros para organizar es verdad que no procesos. son jueces. Ya no son jueces. Antes lo eran, pero ya no. Le siguen diciendo magistrados. Son cinco. Son cinco. Pero son administradores del proceso. Los jueces son los del tribunal. Los del tribunal electoral. Entonces, se les simplificó las funciones precisamente para que fueran más precisos. Una y cosa concisos. que yo no entiendo por qué no se ha actuado es en la creación y nombramiento y dotación de recursos de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos Electorales, que está contenida en la ley. Pero los delitos constituyen una parte minoritaria del proceso. El tema es como dicen en el Cibao, usted haya y garantizar que el proceso será diáfano. Con eso es suficiente, porque es a partir de ahí que entonces los partidos y los candidatos pueden decir si entran en alianza, cómo se organizan, cómo ellos van a competir entre ellos. Pero sin reglas claras es muy difícil que los contendores entonces puedan sacar conclusiones. Tú como abogado sabes que en cualquier tribunal que haya un proceso de disputa, tiene que haber el Ministerio Público. Tiene que existir. Entonces, en el caso del Tribunal Superior Electoral, ¿quién actúa como Ministerio Público? No hay un Ministerio Público especializado, pero eso no impide al Ministerio Público poder asistirlo. El Ministerio Público Común puede hacer el trabajo. ¿Y es tan difícil hacer esa fiscalía? Eso es lo que nos preguntamos, porque, por ejemplo, en las primarias,
Participación Ciudadana Lo envió propuso. 24 Creo que la OEA también lo solicitudes propuso. de qué pasó en ciertas áreas o cuántos delitos electorales hubieron y la Junta ¿Cuál fue no la ha contestado. respuesta? No ha Ninguna. contestado todavía. Entonces, eso es lo que genera incertidumbre. Entonces, ellos tienen que tener la parte diligente en cuanto a solicitar Ojalá asistencia que de la todo salga Policía bien Electoral y del Ministerio para que el Público país no y corregir sufra. lo que haya que corregir a tiempo. Y entonces ahí es donde no se ve que haya diligencia. Ese es el punto. Por la suspicacia típica de los dominicanos y la suspicacia derivada de lo que pasó en octubre, yo digo que la estabilidad política y por lo tanto económica del país depende de estos resultados, no de los municipales, sino de los de mayo. Claro. Y si claro. no están... Pero tenemos que quedar bien ahora. Sí, evidentemente, los porque este es un procesos. ensayo general. Porque si no la incertidumbre va creciendo. Yo no he visto ningún lugar en el mundo en donde el 40% se haga manual la votación y el 60% se haga electrónico. Es que es absurdo, eso es una tontería, es una locura. Es como ni bien con Dios ni bien con el diablo. Eso, o tú adoptabas un sistema o tú adoptabas otro. Y explícalo. Y lo explica. ¿Por qué? Ah, no, porque son muchos regidores. Por favor. Por favor. Bueno. Si somos una, En una media isla. Como una cosita. En la India tienen 1.100 millones de habitantes y hacen elecciones Y votan acá rato. 300 y 400 millones. Sí. Y al día siguiente... Señores, Están los resultados. en unas elecciones como las que estamos abocados en mayo, donde se dice que las preferencias electorales están tan apretadas, tan justas. Bueno, hubo una encuesta reciente de Mark Sí, Penn. sí, se llama. lo comentábamos aquí de Mark Penn, y dio en esta encuesta, en el momento que se hizo, No se encuestaron los alcaldes. no, nada más los partidos. Solo uno, que es el desempeño de Bail Collado, que yo no sé por qué se tuvo que Yo encuestar no a él. entendí eso. Pero se encuestaron básicamente las preferencias políticas y los candidatos presidenciales. Sí. Y Pero el yo PRM prefiero salió- no referirme al tema de las encuestas porque ahí tampoco aparece la famosa regulación de la Junta. No. Es decir, no sabemos si son encuestas de trabajo, si son encuestas encargadas, si son encuestas que pueden presentarse a la opinión pública. Es decir, eso tiene que tener una reglamentación también. Y tampoco existe, sino que las firmas encuestadoras siguen por la libre, sin decir quién la contrata, cuál es el propósito del levantamiento que hicieron. Ahora es obligatorio Y por- decirlo. Pero Sí, pero claro, se y la inventan Junta tiene que... también. Pero entonces no hay regla. Entonces, ¿cómo Entonces te técnicamente... ponen un nombre cualquiera. Exacto, te ponen un nombre cualquiera. No, Jacinto Benavente. claro, sin eso no decirte es cuál ahora es el mismo. objeto, cuál es el propósito, incluso el escenario en donde se hizo, o, El origen de los recursos. o sea, son muchos Las detalles. encuestas no están. pueden ser Entonces, manipuladas a tu juicio, David. Totalmente. ¿Cuál es el objetivo de una encuesta manipulada? Bueno, favorecer el voto a favor de Y en de un el candidato público, determinado. En los ciudadanos, ¿cuál es qué provoca esto? ¿Cuál es el objetivo? Un condicionamiento. ¿Por qué el dominicano cree que debe de votar por el que va a ganar? No, que eso no es soy el yo. dominicano. No, el dominicano no, es que lo van condicionando. O sea, todo el mundo. Eso pasa en el mundo entero. Pero ¿por qué la gente Claro, quiere hay votar por países el que va a donde eso ganar? incide menos, ese tipo de cosas. Porque luego está en la famosa bocina y ahí el manejo mediático en que te van subliminalmente condicionando hacia una determinada conclusión. Y ahí está. Por eso se dice que, por ejemplo, las encuestas que vienen del área empresarial son las mejores, pero las que vienen del área política, las que están manejando los partidos políticos, Pero deben hay de ser algo- reguladas, hay- pero los hay- empresarios, por cuestiones particulares de ellos como sector, tienen un poquito más de credibilidad, Mira, a mi juicio, pero tampoco tienen. Yo soy Depende. sociólogo y economista, pero mi primera profesión es sociología. Y yo estudié los procedimientos muestrales y de encuestas. Y hay algunas que se hacen en el país que no son para uso público. Sí. Inclusive hay misiones extranjeras que hacen encuestas bastante representativas para saber qué es lo que está pasando. Esas encuestas no van a engañarse ellos mismos. Quien manda
a hacer esto, o organizaciones Pero eso no se divulga sindicales o generalmente. empresariales que quieran saber cuál es la realidad. Claro, hay otras Pero que son cuando se puramente... van a presentar al público, el público tiene derecho a estar informado sobre el objeto de esa encuesta, aún haciéndose pública. Y entonces eso es lo que no está claro, ni se dice. Solamente se lanzan esos números, pero no se dice qué tipo de encuesta, qué levantamiento se hizo, dónde se hizo. Yo la y última que para vi, qué esta fines. que comenté ahorita, yo me quedé Es la única que ha boquiabierto, salido. completamente cuando están hablando de la preferencia, los problemas del país, esto y lo otro. En un momento aparece, ¿qué usted cree que David Collado? Para la presidencia, ¿pero qué es esto? Bueno, quizás ellos fueron parte Ese la de- pagó. Cuando de dicen lo así que ¿El hay apagón? No, que la pagó. Pagó la encuesta. Claro, O sea, No, puede no ser. hay sé, gente no que sé, la- porque que- es realmente que era... analiza el tema. inclusive Y la gente tiene derecho. la forma de Claro, presentar, porque claro. al día siguiente salieron los candidatos a la presidencia. Fueron medidos supuestamente, que salió Abinader 43, creo que fue, 28 El Penco. Castillo y 19 Fernández. Ahí hubiera sido más lógico decir, bueno, ¿y qué usted cree de este? Claro. Pero meterlo en el medio de una cosa que no tenía nada que ver. El razonamiento es que hay quienes dicen que esa persona en particular está tratando Vinculada. de determinar un posicionamiento y dónde tiene más aceptación de los tres bloques Exacto. establecidos Para ir de vice. para ir de vice. Ah, ¿Entiendes? Entonces, ya hay que entendí. preguntarse si es... Pero lo hubiera hecho en la otra, en la segunda Entonces, entrega. hay que preguntarse si eso es un tema que le interesa a la opinión pública o que le interesa al ciudadano, o sea, la situación particular favor. de un candidato. Entonces, eso hay que arreglarlo, eso no puede ser así. No. Bueno, pero entonces este posible candidato está evaluando, dándose también una importancia para ver cuál es su mejor opción, en cuál de los partidos, Exacto, cómo va a ese es el intercambiar. objeto, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, David. Como te decía ahorita, en un escenario donde hay una posible segunda vuelta para las presidenciales y esto influye en todo, ¿cómo tú ves si hay posibilidades de amarres antes de esta primera vuelta para no tener que llegar a una segunda vuelta? Sí, porque Bueno, no. Partidos. Son saludables la segunda A vuelta. mí me gustan, pero quizá los que van a participar no. Bueno, no, el que está participando quiere ganar en Por primera eso. vuelta. Pero el sistema de mayoría absoluta en una segunda vuelta es saludable en el sentido que la gente vota A mí me simpatiza. por el que le gusta en la primera vuelta y después, Exacto. entonces ya están los dos. Pero eso depende si no se contendores. alían. No hay posibilidades de alianza antes. Sí, Posibilidades siempre hay, pero De lo todo. que no es No se posible ven. que existiendo tres bloques, uno de esos bloques pueda sacar un 50 más 1. Exacto. Eso es la dificultad. O sea que Lo vemos muy difícil. aritméticamente es muy bueno, aquí difícil. nada más, aquí ha sido la norma que se gana en primera vuelta, menos en el 96. Cada vez que ha habido tres bloques, se dificulta. Sí, es verdad. Se nos Se acabó el acabó el tiempo, tiempo. señores. Gracias a David Laoz y gracias a ustedes por sintonizarnos y será hasta mañana.